Amén, hermano. Muy bien. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, los versículos 28 y 29. Yo lo voy a leer en esta versión. Dice, el rey Jorán volvió a Israel. El rey Jorán volvió a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramá, cuando combatía contra Jezeel, rey de Arán. Entonces Osías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que estaba herido. Bueno, la Reina Valera dice que también que él estaba enfermo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a mirar. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a nuestra iglesia? O tenemos que ir a nuestra iglesia. Es lo que yo quiero que compartamos en esta noche. Tenemos que ir a nuestra iglesia. Yo quiero tomar, como les dije, quiero tomar un deporte que a mí me gusta verlo y vamos a mirarlo en la forma como ellos lo practican, en la forma como ellos los entrenan y en la forma como ellos pelean para poder obtener la victoria. Entonces, en las peleas de boxeo podemos ver que los dos peleadores están durante 3 minutos intercambiando golpes, ¿cierto? Están durante 3 minutos. Se golpean en la cara, en la cabeza, en el cuerpo, para tratar de vencer al oponente. Eso es lo que ellos hacen, ¿cierto? Al terminar los 3 minutos, suena la campana. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ah, ¿qué es lo que hace? Cada cual se va para dónde? Para su esquina. Cada cual arranca para su esquina. Entonces, cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia, tenemos que arrancar para dónde? En medio de la batalla, para retomar fuerzas. ¿Para dónde tenemos que ir? A la iglesia. Entonces, por eso dije que voy a tomar esa. Entonces, cada cual arranca para dónde. Al terminar los 3 minutos, cada cual que al sonar la campana, ambos peleadores arrancan para dónde? Para sus esquinas. Eso es lo que ellos hacen para sus esquinas. Pero, así que, así que se sientan y los entrenadores, ¿qué es lo que hacen? Los entrenadores y los auxiliares, ¿qué es lo que ellos hacen? Ajá, exactamente, comienzan ¿a qué? A trabajar para casi literalmente volverlos ¿a qué? A revivir. Mira que ellos están peleando ahí dando de goles y terminan cansados, muy cansados y se sientan en cada una de sus esquinas. Y el entrenador y el auxiliar empiezan ¿a qué? A limpiarlo, a darle agua, a echarle vaselina, como para volverlos ¿a qué? A revivir, para volverlos a reanimar. Eso es lo que, para que puedan seguir peleando. Eso es lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que resistan, para que no caigan, para que no se rindan, para que ¿qué? Puedan ganar la pelea. ¿No es muy parecido a la vida cristiana? Cuando tenemos que volver, cuando yo no tengo fuerzas, cuando estoy cansado, cuando estoy ya casi para rendirme, en medio de la pelea, en medio de las circunstancias que vivimos día tras día, ¿a dónde es que yo tengo que ir a retomar fuerzas? A la iglesia. Mira que no es igual estar en casa que ir a la iglesia. Es diferente. No es igual que estar peleando y arrancar cada uno para su esquina porque es allí donde, ¿qué? Donde nos reviven. Entonces, por eso, el texto que leímos, para comenzar, el texto que leímos empezando, ¿qué aprendemos del texto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo el rey Joram en medio de la pelea cuando estuvo peleando? ¿Qué hizo el rey? Se regresó ¿a dónde? A su casa. ¿A qué se regresó a su casa? A cuidarse, a recuperarse de las heridas, ¿cierto? Por eso, el texto que leímos para comenzar, vemos que el rey Jorán estaba en una batalla en contra del rey de Asiria.
y fue herido en la batalla. Y podemos ver que el rey hizo algo muy inteligente. ¿Y qué fue lo que él hizo? Volvió a su casa para curar sus heridas. La versión, la Reina Valera dice que volvió ¿a dónde? ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿A dónde volvió él? ¿A dónde volvió? O sea que volvió a su casa, ¿cierto? Volvió a su casa para cuidar sus heridas. Pues no podemos pelear las batallas de la vida y salir victoriosos si no nos tomamos el tiempo para recuperarnos de las heridas que hemos recibido. Es por eso que hoy el Señor nos hace un llamado a todos nosotros y a todos aquellos que estamos enfrentando día a día duras batallas de la vida, que estamos luchando por poder sobrevivir, que estamos luchando para poder mantenernos en la vida cristiana, porque muchas veces es una lucha y que muchas veces nos estamos esforzando, que estamos tratando de vencer nuestros problemas, que estamos tratando de vencer nuestras dificultades que vienen a nuestra vida. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas y tenemos dificultades. Por eso tienes que venir a tu iglesia o tienes que ir a tu esquina para recuperarte, como hacen los boxeadores. Van a su esquina ¿para qué? Para recuperarte. Y si yo quiero recuperarme en mi vida espiritual, en la casa, en mi casa, quedándome en mi casa, yo no lo voy a hacer. ¿A dónde es que yo puedo recuperar y tomar nuevas fuerzas en mi vida espiritual? ¿A dónde? ¿A dónde es? En la iglesia, donde realmente podemos asistir. Por eso es que es allí donde debemos estar nosotros. Al hablar de venir a nuestra esquina, nos referimos a qué? A que usted venga a la comunión con Dios, a que vayamos a la comunión con Dios, a congregarnos en la iglesia, a nuestro tiempo devocional, a nuestro tiempo a solas con Dios, a poder orar en la iglesia. En mi casa yo puedo orar, pero el Señor ha dejado un sitio especial donde usted y yo debemos de ir a orar. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿recuerdan ustedes que entró a Jerusalén? ¿Qué fue la segunda cosa que hizo después que entró a Jerusalén? Se fue al templo a orar. Él no arrancó para la casa ni de Pedro, ni de ningún amigo, ni de ningún conocido. Para dónde se fue él? A orar al templo. Por eso, miren la necesidad de ir a la iglesia a orar. Ese es un llamado que nos hace el Señor en esta noche, en esta noche. Ir a la iglesia a estar a solas con Dios, a ir a la iglesia a leer la palabra, ir a la iglesia a memorizar mi palabra, ir a la iglesia a tener comunión con Dios y no solamente con Dios, sino también con mis hermanos. Mire que en la iglesia es allí donde podemos tener comunión con nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué necesitamos venir a la iglesia? Como los boxeadores que están peleando y se están dando puños y se ponen así, o sea, decía que a veces los rompen y botan sangre y le ponen curitas y otra vez, y para que ellos volver a recuperarse, van a las esquinas. Entonces, va cada cual a su esquina para que el preparador físico los prepare. Pero entonces, ¿por qué necesitamos venir a la iglesia? Ahí está. Entonces, vamos a mirar en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ir a la iglesia? Para que nuestras heridas sean ¿qué? Sanadas. Yo necesito ir a la iglesia para que nuestras heridas sean sanadas. Isaías capítulo 1, los versículos 5 al 7. Mira lo que nos dice. ¿Ustedes tienen ahí el micrófono? Sí, miren a ver, hermano. Si lo tienen ahí. Isaías 1, los versículos 5 al 7. A ver qué nos dice la palabra. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Amén. Mira lo que está diciendo la palabra. Una de las estrategias más usadas en el boxeo para vencer al oponente, ¿cuál es? Sí, en el boxeo. Una de las estrategias más usadas que ustedes sí ven boxeo, sí, me imagino que han visto. Entonces, ¿qué es lo que hace el oponente cuando quiere vencer al otro? Cuando lo rompe, cuando le pegó un puño por aquí en el pómulo y lo rompió, ¿cuál es la estrategia del contrincante? Volverle a darle en el mismo lado y volverle a dar. Por eso es que esa estrategia es que golpear donde ya hay una herida. Eso es lo que hace el oponente. Pegar más golpes donde ya brotó la sangre. Eso hace que la herida se vuelva ¿qué? Más grave y que la hemorragia sea fuerte y que al final el contrincante no pueda ¿qué? Seguir peleando. De la misma manera, mis queridos hermanos, el enemigo usa estrategias en contra de nosotros, en contra nuestra, cuando nos, cuando no, cuando tenemos heridas, cuando no podemos hablar los unos con los otros, cuando nuestro corazón está enfermo, cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestro corazón está dolido, cuando nuestro corazón está resentido, cuando nuestro corazón está lleno de rencor. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Cuál es la estrategia que él hace? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él usa? Usa las acciones de las personas para herirnos. ¿Cuántas personas no hablan de nosotros? ¿Cuántas personas no dicen cosas de nosotros? Entonces, usa a las personas ¿para qué? Para herirnos. Usa las acciones de las personas para herirnos. Usa sus palabras, usa sus actitudes para hacer más grande nuestra herida. Para causarnos más dolor, para causarnos enojo y para causarnos amargura. Cuando alguien hace eso con nosotros, entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Empieza a usar y a mirar. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar. Es por eso que necesitamos que nuestro Señor, o sea, Dios, sane las heridas de nuestro corazón. Todavía en muchas ocasiones hay muchos hermanos que tienen heridas aún que no han sanado. Por eso necesitamos sanar, que el Señor sane las heridas de nuestro corazón, para que el enemigo ya no tenga la oportunidad de lastimarnos, para que el enemigo no nos lastime más, para que el enemigo no cause más dolor. Cuando alguien habla de usted y usted escucha, a usted le da dolor. Entonces es por eso. Mira lo que nos dice el Salmo 147:3. Dice la palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, ¿a dónde es que yo tengo que ir si estoy herido? Si necesito sanar mis heridas, necesito ir a la iglesia. Necesito para que Él me sane, para que por eso el Señor dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En segundo lugar, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Para que la inflamación disminuya. La inflamación disminuya. Proverbios 3, capítulo 29-30 dice, no intentes mal contra tu prójimo, que, que habita confiado junto a ti. Versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han agraviado. Mire qué hermoso lo que dice la palabra. ¿Esa es otra versión? No. Hoy no trajo la otra versión, no. Muy bien, entonces mire, otra vez lo que dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado en ti. ¿Cuántas personas no confían en nosotros y ponen la esperanza en nosotros? Y más cuando nosotros conocemos de Dios. Pero lo que está diciendo la palabra es que no intenten mal en contra de tu prójimo que confía en ti. No tengas pleito con nadie sin razón.
si no te han hecho algo, si no te han agraviado. Por eso, cuando los boxeadores llegan a sus esquinas para ser atendidos, una de las acciones principales que tienen que hacer es tratar de ¿qué? Desinflamar los ojos. ¿Sí han visto que cogen como un algodón y hielo y empiezan a colocarlo ahí, a colocarlo ahí? Entonces, eso es lo que hacen. Pero la palabra nos está hablando que debemos sanar las heridas, que debemos sanar todo aquello que nos hace daño. ¿A quién, a dónde tengo que ir para que esas heridas sean sanas? A la iglesia. Y allí es donde es, allí en la casa de Dios, donde podemos sanarnos de nuestras heridas. Pero al hablar de inflamación, estamos hablando de qué nos referimos, a la soberbia que muchas veces nosotros tenemos, a la soberbia que hay muchas veces en nuestro corazón. Tenemos que reconocer que muchas veces tenemos pleitos, tenemos conflictos con nuestro prójimo sin ninguna razón. Muchas veces nosotros tenemos conflicto con nuestro prójimo y no hay razón por la cual estar peleando con él, sin ninguna causa, sino solamente por nuestra soberbia o muchas veces por nuestro orgullo. Entonces, ¿a dónde es que tenemos que ir para que poder sanar todo esto? Pues a la iglesia. Es allí. La inflamación de la soberbia en nuestro corazón nos deja ver las malas actitudes que tenemos y que muchos de nosotros y muchos de los conflictos a veces no nos dejan llegar a la iglesia. Porque no, yo tengo muchos problemas hoy, más bien me quedo en la casa, tengo que ir a solucionar muchos problemas. Y nos olvidamos que es en la iglesia donde tenemos que acudir. Simplemente queremos, ¿sabe qué a veces nos pasa? A veces creemos que no la sabemos todas. A veces creemos que no la sabemos todas. A veces creemos que yo no necesito de nadie. A veces creemos que, que yo solamente tengo la razón, que la otra persona no tiene la razón, cuando en realidad usted necesita sanar sus heridas, cuando yo necesito sanar mis heridas y tengo que acudir a Dios para que Dios me ayude a sanar las heridas. Por eso es necesario venir delante del Señor para que Él pueda quitar la inflamación, para que Él pueda quitar el egoísmo, para que Él pueda quitar el orgullo, para que Él pueda quitar esa soberbia que muchas veces nosotros tenemos y que no nos deja. La soberbia de nuestro corazón. Tenemos que permitirle que el Señor haga ver nuestras propias malas actitudes. Tenemos que permitirle a Dios que Él nos haga ver cuáles son nuestras propias malas actitudes. Mira lo que dice Mateo 7:4. ¿Y cómo dirás a tu hermano? Dice, ¿y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Que muchas veces vemos la paja del ojo de la otra persona, pero no nos damos cuenta que yo tengo en mi ojo una viga bien grande y que necesitamos para poder sacar la paja que tiene en el ojo del hermano, necesito primero sacar la viga que tengo en mis ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito reconocer que tengo que ser sanado, que tengo que perdonar, que tengo que pedir perdón. ¿Y eso a dónde lo hago? ¿Eso a dónde? Para poderme aliviar de eso, ¿a dónde es que se consigue? Pues en la iglesia. Es en la iglesia. En tercer lugar, ¿por qué necesito ir a la iglesia? En tercer lugar, para descansar y renovar nuestras fuerzas. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? Para descansar y renovar nuestras fuerzas. Mateo 11:28, que es un versículo conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dice la palabra. Mire, durante la pelea los boxeadores tiran golpes y reciben golpes.
Eso hace que sus fuerzas se vayan, ¿qué? Disminuyendo. Y cuando no tienen fuerzas solamente, no pueden atacar, sino que no tienen las fuerzas suficientes para poder, ¿qué? Para poder defender, para poder defenderse. Y con el contrincante, es allí donde el contrincante aprovecha para lanzar más golpes hasta noquearlo, hasta derribarlo, porque ya no tiene fuerza. ¿Sí te dice que cuando le pegan y se les van encima y le dan más duro? Entonces, esa es la situación. Cuando nos sentimos cansados, mira la diferencia, lo que podemos comparar, lo que pasa con el cristiano. Cuando usted y yo nos sentimos cansados, débiles, sin fuerzas, sin ánimos para seguir luchando, no pensemos que el enemigo nos dará tiempo para recuperarnos. Oiga, cuando usted se siente cansado, débiles, cuando está cansado, débil, sin fuerza, a veces pensamos que el enemigo me va a dar tiempo para recuperarlo. No. Cuando está en pleno ataque, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando ya ve que lo está venciendo, ¿qué hace el enemigo? Pues más duro le da y más rápido le cae. Y a veces creemos que cuando eso nos va, entonces que el enemigo me va a dar un tiempito para poder recuperarme, para poderme defender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poderme defender, para poderme recuperar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es en ese momento que Satanás aprovecha para tentarnos y tratar de hacernos caer. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, y leamos los versículos 2 y 3. El libro de Mateo, capítulo 4, los versículos 2 y 3. A ver quién no puede leer. Uno de los que están allá, a ver, conectado. Mateo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra. Mateo 4, 2 al 3. Sí, señora. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo aquí con Jesús? Lo tentó. ¿Ah? ¿Por qué lo tentó? Porque estaba débil. Pensaba que estaba débil. Muy bien. Pensaba que él estaba débil. Llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Una persona, bueno, realmente una persona con 40 días y 40 noches, pues no vive. O sea, si usted se pone a ayunar 40 días y 40 noches solo tomando agua, usted se muere a los 10 días. Ni siquiera hágalo y verá. Usted no va a aguantar. Médicamente no aguanta, no aguanta. Tiene que tomar algo ligero, pero realmente no aguanta. Pero el Señor sí lo hizo, porque Él era el Señor, Él era Dios. Pero se imagina el hambre que debía de tener el Señor Jesucristo. 40 días, si uno en un día, por ejemplo, si yo tengo hambre, ay, tengo hambre, de verdad que tengo hambre. Sí, ajá. Si nos da hambre cuando no almorzamos, entonces nos da hambre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, es ahí donde el enemigo aprovecha. Lo que yo quiero que pensemos es qué tentaciones son duras para usted vencer. Porque muchas veces tenemos tentaciones que son duras de vencer. Algunos, el robar, otros las mujeres, otras los hombres. O sea, porque hay personas que son así, ¿no? Yo no estoy diciendo que ustedes sean así, pero es así, ¿no? Hay la tentación. ¿Qué otra tentación? De ser más que alguien, uy, el hermano se colocó un par de zapatos último modelo, pues yo me voy a poner otro. Que tiene el celular, el iPhone 15, el Pro no sé qué, entonces yo me voy a comprar el 20. ¿Ah? Entonces, ahí está la situación. Es por eso que cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, cuando sentimos que el desánimo está llegando a nuestro corazón, es cuando necesitamos venir a quién, al Señor, para ser renovados, para ser fortalecidos por medio del poder de su fuerza. Es ahí donde necesitamos ir al Señor. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que le contestó que le contestó el maestro a Satanás
cuando le dijo que di que estas piedras te conviertan en pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira que, y es ahí el Satanás que está, si él se atrevió a tentar a Dios, a Jesús, que es Dios, que es nuestro Salvador, entonces, ¿cuánto más no nos tentará a nosotros que somos débiles, que somos pecadores y que pecamos todos los días? Por eso es necesario ir a la iglesia, no quedarnos en casa. Es necesario ir a nuestra iglesia. Por eso los boxeadores, cuando ya no tienen cuerdas, cuando ya no tienen nada, van a sus esquinas para que los entrenadores los recuperen. Muy bien, los recuperen. Por eso el libro de Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién tenemos que fortalecernos? En el Señor. ¿Y a dónde? En la iglesia. Porque mira que no es igual. El hermano que diga, no, es que desde mi casa o sea, estoy en mi casa y allá me conecto con Dios y hago. No, uno no lo hace. Se necesita sacar el tiempo para ir a la iglesia, para congregarse y sacar todo ese tiempo. El tiempo para tener esa comunión con Él. Y en cuarto lugar y último, ¿por qué necesito ir a la iglesia? ¿Por qué debo de ir a la iglesia? Para recibir indicaciones de la estrategia para enfrentar al enemigo. Es en la iglesia donde usted recibe ¿qué? Instrucciones para enfrentar la batalla, para enfrentar el enemigo, pero la recibimos, vamos a la iglesia y lo recibimos por medio de ¿qué? De su palabra. Es la palabra, esa es la instrucción para poder enfrentar la palabra. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, para que lo lean conmigo. Efesios 6, 12. Necesito ir a la iglesia para recibir indicaciones. Y para recibir estrategias, para enfrentar al enemigo, para enfrentar la batalla. Muchas veces, pastor, pero cómo hago yo para orar si alguien me está tentando? Muchas veces sucede eso, pero es en la iglesia donde dice, ¿qué dice? Lo tiene ahí mi hermana, Efesios 6:12. ¿Cómo dice? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Entonces, ¿tenemos luchas contra quién? Miren la lucha que tenemos. Porque no tenemos luchas contra qué, contra las huestes celestiales. ¿Cómo está? Vuélvelo a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo se prepara usted para enfrentar esta lucha y esta batalla? ¿En la casa? Ajá. ¿Durmiendo? ¿En la casa? No, es que yo me conecto en la casa. No, está bien que lo haga, pero necesitamos ir a la iglesia para poder para poder mirar qué. Mira lo que hacen los boxeadores antes de cada pelea. ¿Qué hacen los entrenadores auxiliares del boxeador? Estudian al contrincante. Si yo voy a pelear con mi hermano Luis, entonces mi entrenador antes estudia a Luis. Él es zurdo, es rápido, cuáles son las debilidades que él tiene y me las enseña y me las da a conocer a mí para que yo lo pueda vencer. ¿Y no tenemos lucha contra quién? ¿A dónde me preparo yo? ¿O a quién me prepara a mí para enfrentar al enemigo? Ahí está la situación. ¿A dónde? En la iglesia, mi hermano y mi hermana. Es en la iglesia donde usted se prepara para enfrentar. Por eso está diciendo, nosotros sabemos que nuestro enemigo es espiritual. El enemigo que usted tiene y que yo tengo es espiritual.
Entonces, ¿qué es lo que hace el auxiliar de los boxeadores? Estudian al rival, conoce cómo ataca, qué mano usa para pegar los golpes, si es zurdo o si es derecho, cómo se defiende, si se mueve mucho en el cuadrilátero. ¿Sí? Y eso es lo que hace. En base a eso diseñan la estrategia para pelear. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás para ir en contra de nosotros? Él tiene sus maquinaciones y nos ataca por donde más débiles nosotros somos. Y entonces nos hace caer y nos hace perder la batalla. Pero usted y yo tenemos que prepararnos para ir a la batalla. Nosotros sabemos que nuestro enemigo es que, dije, es espiritual. Por lo tanto, necesitamos una estrategia espiritual para enfrentarlo. Necesitamos una estrategia espiritual. ¿Y cuál es esa estrategia espiritual que usted debe de utilizar para enfrentar al enemigo? ¿Cuál? La oración. ¿Y a dónde es que tengo que ir a orar? Pues a la iglesia. Es en la iglesia donde usted y yo debemos orar. Claro, yo puedo orar en mi casa, pero donde Jesús, cuando entró a Jerusalén y vio mire, ¿qué necesidad tenía Jesús de orar si él era Dios? Si él con una palabra podía defenderse y podía hacer lo que quería. Pero él necesitaba orar. Y recuerda que él siempre se apartaba a orar. Y cuando llegó a Jerusalén, él sabía que en Jerusalén había un templo y que era allí donde él tenía que orar. Entonces la iglesia, los hermanos de la iglesia de la unidad, saben que aquí hay un lugar para venir a orar. Hermanos, si tenemos que cambiar el horario, lo cambiamos. Pero miren la importancia de ir a la iglesia a orar. Nos hace falta orar. Queremos tener, bueno, en la iglesia no se tiene éxito, en la iglesia se obtienen bendiciones. Queremos tener bendiciones en la iglesia y que aquí vengan muchas personas, tenemos que orar. Es muy fácil. Hay que ir a orar. Tenemos que orar. Nosotros sabemos que nuestro enemigo había hecho es espiritual. Por lo tanto, necesitamos una estrategia espiritual para enfrentarlo. Necesitamos ser guiados por alguien que no solamente conoce a nuestro enemigo, sino que también ya lo ha derrotado, ya lo ha vencido. ¿Quién? Necesitamos ser guiados por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos que Él sea mi entrenador. Él mira que Él me conoce, Él sabe quién soy yo. Y Él sabe quién es el enemigo porque Él ya lo ha derrotado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que leer, escuchar su palabra. Tenemos que orar, dejarnos guiar por Él, por el Señor. Dejarnos guiarnos por Él para poder vencer al enemigo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. No es difícil, es muy fácil. Tenemos que hacer, pero para poder hacer esto tenemos que ir a la iglesia. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿por qué necesitamos orar? Para no darle ventaja alguna al enemigo, para no darle ventaja alguna en nuestra vida al enemigo, porque según de Corintios 2 dice, para que Satanás no gane qué ventaja alguna sobre nosotros. Es lo que dice la palabra. Para que el diablo, para que Satanás no gane ventaja en contra de nosotros, porque ya sabemos sus qué. ¿Y eso qué es maquinaciones? Sus estrategias, ¿qué más? Sus pensamientos, sus qué, sus artimañas, qué más es ese cabezón? Todas esas situaciones, ¿cierto? Entonces ya conocemos, entonces por eso necesitamos ir a la iglesia y quiero concluir aquí, mis hermanos, para concluir.
No tiene. De ahí de la llave. Para concluir. En conclusión, hermano, ¿ustedes qué podríamos concluir de esto? Ayúdenme a ver. Los que están allá y los que estamos aquí. Que para poder pelear esa batalla, dígalo ahí con un micrófono, mi hermana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos prepararnos y el lugar donde nos preparan es en la iglesia. Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos hacer los que están allá? A ver, mis hermanos. ¿Sí, hermano William? Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el ejemplo que el pastor nos está dando también hay una cuestión que siempre hay. Cuando el entrenador está ahí, no solamente lo cura, lo sana, lo esto, sino que también lo apoya y le da consejos cómo atacar, que es lo que Dios nos está en su palabra, nos da consejos de atacar al enemigo. Muy bien. Y quisiera preparar para el pastor para que los hermanos que están conectados que no se vayan a sentir incómodos porque Ah, no, no, estamos no. dando, sino que también se está dando de los hermanos que están cerquita a la iglesia. Sí, sí. Ay, hermanos que puedan venir, que vengan también, Sí, pero sí. que no vengan El Señor conoce cada uno de Sí, nuestros corazones. corazones, Dios bendiga, hermano. Entonces, mira lo que podemos concluir en la vida. Al igual que una pelea de boxeo, enfrentamos golpes y desafíos constantes en nuestra vida. Todos los días enfrentamos situaciones diferentes. Para seguir adelante y salir victoriosos, debemos buscar nuestro rincón espiritual. Debemos buscar nuestra iglesia, que es donde aprendemos, donde crecemos espiritualmente. Nuestra comunión con Dios, la oración, la lectura de tu palabra y venir a la iglesia. Eso nos hace hombres guerreros y mujeres guerreras para poder enfrentar el enemigo. Es tiempo de recuperar. Es tiempo de recuperarnos. Porque yo creo que si nosotros nos hiciésemos una pregunta, ¿cómo estoy yo espiritualmente? Usted ahí solito en su mente respondería esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Algunos diría, ¿estoy bien, estoy regular o estoy mal? Entonces eso quería decir que sería un cristiano caliente, tibio o frío. Ojo con eso, ¿cierto? Esto ya lo es. Entonces, por eso es tiempo de recuperación, es tiempo de renovación. No, eso nos permite sanar nuestras heridas, reducir nuestra inflamación del orgullo, descansar y renovar nuestras fuerzas. ¿A dónde? En la iglesia. Es allí. Recibir la estrategia de Dios para enfrentar al enemigo, para enfrentar aquellas grandes batallas. Sigamos el ejemplo de Jorán. ¿Qué hizo Jorán? ¿Qué fue lo que hizo cuando estaba peleando? Lo hirieron y de gravemente. ¿Y qué hizo? Se regresó a su casa para curarse. Entonces, si yo estoy herido espiritualmente, ¿a dónde tengo que ir? A mi casa, a la casa de Dios, para recuperarme espiritualmente. Por eso seguir el ejemplo de Jorán. Tenemos tiempo para fortalecernos en el Señor, pero es en la iglesia, confiando en su gracia y en su poder para poder vencer al enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Ir, regresar, como los boxeadores para tomar nuevas fuerzas regresan a sus esquinas para que alguien lo ayude. Si usted necesita ayuda, esa ayuda espiritual, necesita que el Señor le ayude, venga a la iglesia y aquí oraremos y aquí la palabra nos da las estrategias para poder vencer al enemigo. Amado Dios, en esta noche te damos gracias una vez más por tu palabra. Hoy, Señor, tú nos has enseñado por medio de tu palabra y por medio también del ejemplo de Jorán, que para fortalecerse en medio de la batalla regresó a su casa para poder curar sus heridas y regresar. Lo mismo debemos hacer nosotros, Señor.
venir a la iglesia, buscar de ti, para que tú nos des, para que tú nos sanes, para que tú nos des fuerzas para poder vencer al enemigo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Te doy también, Señor, te damos gracias por los hermanos que están allí en sus casas, que nos acompañan por medio de este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.